Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes del último misil lanzado por parte de Irán, este Khorramshahr 4, que según las fuerzas iraníes ha impactado en el aeropuerto internacional más grande de Israel. Habría impactado en el aeropuerto de Ben Gurión, mirando también a la escalada de este conflicto. Enseguida vamos a mirar a Azerbaiyán, vamos a contarles cuáles son los mensajes por parte de Rusia diciendo en las últimas horas que esta no es su guerra, y pendientes también de hasta qué punto se implica o no Europa. Nosotros vamos a empezar con una última hora importante. Las autoridades de Azerbaiyán acaban de publicar hace apenas un par de minutos el cierre temporal del espacio aéreo en la zona sur del país, cerca de la frontera con Irán, durante un periodo de 12 horas. La medida se produce en medio del aumento de las tensiones regionales y después de que el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev acusara recientemente a Irán de cometer un acto terrorista contra su país y ordenara elevar al máximo el nivel de alerta a las Fuerzas Armadas. El cierre del espacio aéreo afecta a las rutas que atraviesan el sur del territorio azerbaiyano y se interpreta como una medida preventiva de seguridad ante el peligro de incidentes relacionados con la escalada militar en la región. En este sentido, precisamente Azerbaiyán comparte una extensa frontera con Irán y la actual situación ha incrementado la preocupación por una posible expansión del conflicto hacia el Cáucaso Sur. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusaba a Irán de haber cometido un acto terrorista contra su país en medio de la creciente tensión regional vinculada a este conflicto en Oriente Medio. Según Aliyev, Azerbaiyán no ha participado en ninguna operación militar contra Irán ni tampoco tiene intención de hacerlo, pero advertía que la situación ha obligado a las autoridades a reforzar sus medidas de seguridad. En este contexto, el propio mandatario afirmaba también que las Fuerzas Armadas azerbaiyanas han sido colocadas en el máximo nivel de alerta y que se ha ordenado a los mandos militares que se deben preparar para ejecutar cualquier operación necesaria en caso de que la seguridad del país se vea amenazada. En este contexto, las declaraciones reflejan el aumento de la preocupación en el Cáucaso Sur por una posible extensión de este conflicto regional, dado que Azerbaiyán comparte una frontera de más de 700 kilómetros con Irán. Y en Irán el foco está puesto en el último ataque lanzado contra Israel. Los medios estatales iraníes han informado que un misil pesado Khorramshahr 4 ha sido lanzado temprano esta mañana hacia territorio israelí. Según el informe, el misil lleva una ojiva de 1 tonelada y tiene un alcance estimado de más o menos unos 2.000 kilómetros. La Guardia Revolucionaria iraní afirmaba haber atacado durante este jueves con misiles el corazón de Tel Aviv, el aeropuerto internacional Ben Gurión y la base aérea israelí que alberga las instalaciones aeroportuarias. La Fuerza Aeroespacial del país persa lanzó misiles pesados Khorramshahr 4 en el marco de la 19ª oleada de ataques de represalia. Se reporta que el ataque se ha llevado a cabo al amanecer. Atentos a los ataques por parte de Irán, mientras el mando central de Estados Unidos ha solicitado al Pentágono enviar más oficiales de inteligencia a su sede en Tampa, en Florida, para apoyar las operaciones contra Irán durante al menos 100 días, es lo que informa Político. Según la información obtenida por el medio, es probable que las operaciones contra la nación persa se extiendan hasta septiembre, lo que indica que el conflicto podría durar bastante más de lo esperado. Donald Trump decía que iba a durar de 3 a 4 semanas. Ya se habla de 100 días. Dice que la prisa por agregar personas y recursos para apoyar los esfuerzos que a menudo se organizan mucho antes de la acción militar de Estados Unidos destaca como el equipo de Trump no había anticipado completamente las amplias consecuencias de esta guerra. Una guerra cada vez más extendida, una guerra que cada vez tiene más visos de propagarse. 100 días es el plazo que ahora se marca a Estados Unidos y nosotros vamos a analizar todo esto y mucho más con los mejores expertos. Hoy tenemos a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado, como siempre. Tenemos también a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal? Carlos, buenas tardes. Hola Sergio y saludos a los contertulios y a la audiencia. Y tenemos con nosotros a José Luis Orellá, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Nada, un placer estar con vosotros y con mis compañeros.
Pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día, bueno, pues con muchos asuntos que tratar, sobre todo con preocupación, ¿no?, por esta escalada de la guerra. Si os parece, vamos a empezar con lo último, este NOTAM, este cierre del espacio aéreo por parte de Azerbaiyán, que habla de un acto terrorista y, bueno, pues se suma a otros países, como por ejemplo ayer Turquía, que al parecer han sido atacados. Te quiero preguntar por esto, porque entendemos, José Luis, que Azerbaiyán es un tema muy serio, ¿no?, sobre todo por esta frontera de 700 kilómetros que comparte con Irán. Hombre, Azerbaiyán ya lleva un tiempo ya cambiando un poco la hoja de ruta de su política internacional, ¿no? O sea, en ese aspecto estamos viendo que, bueno, sabe que es imprescindible para la Unión Europea a través de su aportación de gas natural. Ha recibido además un armamento de alta tecnología muy importante por parte de Israel que le sirvió pues claramente en su victoria sobre Armenia. Y hay que tener en cuenta que en la periferia de lo que es la República Islámica de Irán hay una importante comunidad azerí a la cual pertenece el propio presidente de la República Islámica de Irán, ¿no? O sea que aquí estamos hablando, por tanto, bueno, pues de que Azerbaiyán pues puede que le interese también que en este juego, en este proceso, en este conflicto, bueno, está un poco de uno de los lados beligerantes y que puede sacar igual un beneficio, ¿no? Así que, porque una de las grandes, podemos decir, posibilidades de victoria que se tendrían sobre Irán, cuando se ve claramente que la oposición interna no tiene cariz, ni fuerza social, ni apoyos, ni importancia como para poder derrocar al régimen, sería una intervención incluso de los vecinos, ¿no? Cuando Turquía y Persia, aunque guardan una enemistad importante desde el pasado, sí que hay que tener en cuenta que, como bien dijo el presidente de Turquía, casi desde 1687 no ha habido conflictos entre Irán y Turquía, ¿no? Y aunque Turquía pertenece a la OTAN, siempre ha sido el campo de entrenamiento, por ejemplo, de la Fuerza Aérea israelí. Ahora, como gobierno islamista, bueno, pues tampoco es que sea muy favorable a que desaparezca la influencia geopolítica que puede tener Irán en beneficio de una Arabia Saudí con la cual más o menos llevan ese coliderazgo suní, pero también de rivalidad a nivel interna, ¿no? Por eso también, bueno, tenemos esas declaraciones de Erdogan que tampoco le interesa ese crecimiento desmesurado del gran Israel como proyecta Netanyahu, ¿no? Así que vemos que podría ser es la influencia turca la que podría influir en un Azerbaiyán para evitar un poco esa escalada de conflicto, pero como vemos, un Azerbaiyán está interesado también en que este conflicto pueda traer un beneficio para sus fronteras debido a la presencia de una comunidad y un Irán en caída libre y en posible descomposición, que todavía no se ha dado y habrá que ver si se da en el lugar. Yo lo veo muy difícil en este caso, pues sería uno de los grandes beneficiarios por la influencia que podría tener un poco en esa zona. Así que intentará en todo lo posible, pues bueno, a ver si puede influir un poco en la comunidad azerí interna de Irán, pues como están los kurdos, y por eso también los turcos están haciendo todo lo posible porque Irán no se venga abajo, porque la aparición de un Kurdistán iraní atraería al Kurdistán iraquí y claramente también la parte que afectaría a Turquía y sería uno de los conflictos un poco del futuro, ¿no? O sea que vemos como todas las fichas del dominó empiezan a moverse y por tanto la escalada de sumar, adicionar conflictos locales al conflicto que se acaba de desarrollar pues puede ser muy importante. Pero como siempre hemos dicho muchos de los analistas, Irán no es Venezuela y ahora cada vez más pues Irán está demostrando la preparación que estaba teniendo para este conflicto y también, bueno, pues la capacidad de desgaste que tiene de aguantar los golpes y la capacidad de devolver algunos de los golpes en los sitios donde cree que más daño puede hacer, como son las bases americanas del Golfo Pérsico, ¿no?
Pues Carlos, te quiero plantear a ti esta misma cuestión. ¿Cómo interpretamos este NOTAM, este cierre del espacio aéreo que anunciaba hace nada, hace apenas unos minutos, Azerbaiyán? ¿Cómo puede afectar también a esta guerra en Oriente Medio que, lejos de llamarse guerra de Irán, empieza a escalar hasta una guerra regional, ¿no? Bueno, acá vemos lo que ciertos expertos lamentablemente han pensado que ya es una cuestión del pasado, desfasada. Mackinder, uno de los grandes estrategas de la geopolítica anglosajona, no está superado, efectivamente, está más vigente que nunca. De hecho, lo que estamos viendo, lo que se está empezando a ver con respecto a Azerbaiyán, que es justamente el Cáucaso, es la entrada a lo que sería pues el Asia Central, que nunca ha sido del todo dominada por las potencias anglosajonas y que ahora vemos que están resueltas a hacerlo. De hecho, lo que estamos viendo en Irán no es el ataque per se a Irán. Yo creo que a estas alturas eso es claro, ¿no? No solamente es contra Irán, sino es contra Rusia y contra China principalmente. Y aquí los grandes estrategas norteamericanos también, ¿no? Se me ocurre Brzezinski, por decir algo, Kissinger también lo decía, advertía en más de una ocasión que molestar, ¿no? Enfrentarse a hacer una guerra contra Irán justamente iba a provocar una serie de problemáticas al interior del Medio Oriente que no le serían convenientes a Estados Unidos. De hecho, el formato, el modelo, el diseño de guerra que estamos viendo por parte de Estados Unidos actualmente y de Israel, ¿no? Un ataque combinado como hemos visto, como se está viendo, se está desarrollando, es un modelo, digamos, que si hacemos memoria, se parece mucho a la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Si mal no recuerdo, se utilizó prácticamente ese mismo esquema, ¿no? Un bombardeo masivo, sistemático, para luego lo que es bajar, decapitar al liderazgo y imponer justamente una negociación. Eso les funcionó por cierto tiempo, ¿no? Hace 30, 35 meses justamente. Desde hace 35 años, casi 40 años, no han modificado su doctrina militar OTAN, que es justamente una doctrina de piratería, ¿no? Furtivo, y lo peor que ellos quieren, y de hecho es su peor pesadilla en el campo de batalla, es que esto se prolongue, que sea una guerra de desgaste. A diferencia de las potencias euroasiáticas revisionistas, por supuesto Irán, Rusia, claro, y también, claro, China también, ellos tienen otra doctrina donde entienden que una guerra con Occidente tienen que hacerla y llevarlo a cabo de manera prolongada, que es la única forma que tienen para desgastar a Occidente. Entonces, ahora estamos viendo que Irán, contra todo pronóstico, porque ellos dijeron, hacemos una decapitación del liderazgo religioso, el líder supremo, y bueno, toda la población va a estar contenta porque, bueno, ya estaban hace un par de semanas, un mes en protestas contra, pero estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Justamente Kissinger y Brzezinski advertían, hacer ese tipo de ataques va a coagular a la población dentro de una mística común de combate, ¿no? O sea, por eso es que el presidente Trump se pregunta por qué esta gente no cae, sigue combatiendo. Y es que las concepciones del tiempo que se tienen en función a cosmovisiones completamente distintas. Es un poco difícil entender eso y eso no se explica generalmente en los grandes medios de comunicación, ¿no? El pueblo iraní tiene una historia milenaria, no es una civilización de más de 4000 años y ha vivido en guerra contra eso que se llama Occidente casi toda su existencia, ¿no? Los griegos, los romanos y actualmente contra Estados Unidos, contra Israel. Hay que verlo así en esa perspectiva. Ellos no entienden, para ellos no es un apuro estar, digamos, ganar una guerra categórica a Estados Unidos, ¿no? El hecho mismo de la resistencia es en sí mismo una victoria. Y ahora, retornando al tema, veo que esto se está escalando, se está desparramando, como bien decía, ¿no? Se está desperdigando hacia el Cáucaso, que definitivamente no le conviene a Rusia en absoluto. Hemos dicho más de una ocasión que Irán per se es un nodo geoestratégico por donde transitan grandes proyectos energéticos, de transporte, tecnológicos, por parte de China principalmente, pero claro también por Rusia, ¿no? En cuanto a asuntos energéticos y de transporte. Entonces, anular a Irán es anular a los BRICS, anular a China y anular a Rusia. Yo no veo todavía una reacción categórica. Obviamente hay sí apoyo indirecto, con mucha inteligencia, datos de inteligencia satelital por parte de China, por parte de Rusia también en armamento, pero esto va hacia ellos, ¿no? La guerra va hacia ellos. Ellos, el mundo euroasiático, las potencias revisionistas, yo creo que tienen un problema para entender la actual fase en la que ha entrado Occidente, que es una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos.
¿no? Mientras ellos todavía siguen creyendo en asuntos de negociaciones, de diplomacia, etcétera, etcétera, ya vemos qué le vale esto a Occidente, ¿no? Al mismo tiempo que supuestamente estaba haciendo negociaciones con Irán, tenía una pistola, ¿no? Lo que es movilizando capacidades militares a la Oriente Medio, a la región, para al final de cuentas perpetrar lo que ya ellos entendían de antemano, ¿no? Incluso el propio Trump lo había reconocido. Sin ambajes y sin vergüenza, dijo que efectivamente de todas maneras iban a hacer ese ataque y que se zurraron encima de las negociaciones, ¿no? Bueno, más o menos por ahí me quedaría en esta primera intervención. Pues Santiago, en tu primera intervención te quiero plantear esta misma cuestión. Hay muchos temas que analizar, hay muchos temas que debatir, pero bueno, pues la actualidad pasa ahora mismo por Azerbaiyán. Hemos escuchado a Aliyev cargando duramente contra Irán. Dice que hoy estaba brindando asistencia humanitaria y lo que han recibido es este golpe sucio, decía el presidente de Azerbaiyán. Te quiero preguntar por esto, Santiago, ¿cómo crees que puede afectar a la región en general? Bueno, Azerbaiyán ya recibió ayuda y apoyo geopolítico y diplomático por parte de Estados Unidos cuando tuvieron ese conato de guerra con Armenia, y el Cáucaso, después de la caída de la Unión Soviética, se ha convertido en un lugar central para la estrategia geopolítica de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera. Bueno, siempre lo fue. Recordemos que los centros de extracción de petróleo de Bakú, de la capital de Azerbaiyán, Hitler se intentó de apoderar de ellos si vencía en la batalla de Stalingrado, cosa que no consiguió, para poder abastecer al Tercer Reich en su batalla contra la Unión Soviética y convertir el imperio alemán en invencible. Insisto, aquello no ocurrió. La cuestión es que de momento es cierto que Irán no parece que esté perdiendo la guerra, porque una victoria para Irán es una situación en la cual no sean absolutamente avasallados, es decir, una situación en la cual Irán no se vea completamente desbordada por los acontecimientos y destruida, y eso ya es una victoria para Irán, y eso sería una derrota para Estados Unidos también. Pero la cuestión es que Azerbaiyán, como aliado de Estados Unidos que es en el Cáucaso, y Estados Unidos intentó que Georgia también lo fuera, no lo consiguió a través de revoluciones de colores, sí iba a tratar de hacer su parte de devolución de los favores que Estados Unidos le dio con respecto del conflicto de Artsaj, es decir, del conflicto con Armenia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, yo no voy a añadir mucho más de lo que han dicho mis dos compañeros de mesa porque ya han dicho lo más importante a nivel histórico, aunque sí me gustaría añadir una cuestión. Si bien se dice que Persia es una unidad civilizatoria, una civilización, aunque claro, hay que tener en cuenta pues que es una entidad nacional totalmente islamizada desde hace siglos, aunque es un islam muy particular el suyo, es un islam chiita duodecimano, hegemónico, y que lo hace muy diferente al resto de ámbitos culturales islámicos del mundo donde esta religión es mayoritaria. Pues resulta que una nación política como Azerbaiyán, cuya mayoría de la población también es chiita, también es musulmana chiita, es la que está cerrando el espacio aéreo contra Irán y podría entrar también en conflicto con Irán. Y esto tiene que hacernos reflexionar un poco sobre la forma en la que analizamos las religiones. Porque si bien las religiones son fenómenos políticos, culturales y a veces geopolíticos también transnacionales, sin embargo, cuando se pone de por medio la dialéctica de clases, de estados y de imperios, que es el motor de la historia, pues uno se da cuenta de que las religiones pues sirven de poco. Hemos de recordar cómo en el siglo XVII, la mayor enemiga del siglo XVII y XVIII, la mayor enemiga de España era Francia, una nación católica, y el cardenal Richelieu era un gran enemigo nuestro, cuando nosotros pues éramos la nación católica por excelencia a escala global. Por no hablar de los conflictos que tuvimos con Portugal, nación católica y culturalmente muy afín a nosotros. Prácticamente somos la misma unidad cultural. Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el Islam, comunidad religiosa, pues puede tener algunos rasgos comunes, pero como tal, al igual que el cristianismo, no existen. Es decir, y ya no solo porque haya sunitas, chiitas y jarillitas, o en el cristianismo haya católicos, protestantes, ortodoxos, mormones, etcétera, sino porque al final lo que prima siempre es el interés de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, y no la supuesta dialéctica de religiones, porque estas religiones no se pueden unir. Estas naciones con religiones afines no se pueden unir si no tienen un enemigo común al que derrotar.
y evidentemente ni el Islam lo tiene, no hay una cristiandad que les amenace, ni el cristianismo lo tiene, porque aunque se habla de un Islam unificado que los amenace, como se está viendo en estos días, pues Azerbaiyán chiita contra Irán chiita y Pakistán sunita bombardeando a Afganistán sunita. Y, por supuesto, Irán chiita, musulmana, bombardeando a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, musulmanes sunitas. Con lo cual, tratar de analizar la geopolítica e incluso la geopolítica histórica desde la perspectiva religiosa siempre nos va a inducir al error. Bueno, pues muy atentos a lo que sucede en torno a Irán. Vamos a seguir mirando a últimas horas importantes. Bueno, pendientes de esta guerra, nosotros vamos a mirar también a lo que puede ser también otra guerra, en este caso con la libertad, una guerra con la privacidad. Información que habla del Banco Central Europeo, que va a poner en marcha un programa piloto del euro digital que va a tener una duración de 12 meses y que va a comenzar en el segundo semestre de 2027. El año que viene el euro digital ya está aquí, es lo que están apuntando los planes actuales del organismo. La iniciativa forma parte del proceso de pruebas para evaluar el funcionamiento de esta futura moneda digital en un entorno real antes de tomar una decisión definitiva sobre su lanzamiento. Una decisión que, para qué engañarnos, está muy clara. El piloto va a contar con la participación de proveedores de servicios de pago, entidades financieras, comerciantes y personal del eurosistema que van a utilizar la moneda digital en operaciones controladas. El objetivo será comprobar aspectos clave como la seguridad del sistema, la velocidad de las transacciones, la integración con los sistemas de pago existentes y la experiencia de los usuarios. El proyecto se enmarca en el desarrollo del llamado euro digital, una forma electrónica del dinero emitida por el Banco Central que quiere reemplazar al efectivo y, sobre todo, que quiere tener más control de la población. A diferencia de las criptomonedas, esta moneda estaría respaldada directamente por el Banco Central Europeo. Durante el periodo de prueba se van a evaluar cuestiones como los costes de infraestructura, los mecanismos de liquidación y la gestión de la liquidez. Antes de la fase piloto, el Banco Central Europeo prevé seleccionar a los participantes y desarrollar los componentes técnicos durante este año, durante este 2026. El lanzamiento definitivo va a depender de la aprobación del marco legislativo por parte de las instituciones de la Unión Europea. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que se ve dentro de muy poco, decía: hay que acelerar con el euro digital. Pues ya tenemos fecha, piloto, prueba el próximo año 2027, una prueba de 12 meses. El control digital, el control de nuestro dinero, el control de lo que hacemos ya está aquí, ya tiene fecha, 2027. Muy pendientes de este golpe a la libertad en Europa. Vamos a analizar esto con más detalle en los próximos minutos, pero vamos a seguir mirando a la geopolítica, vamos a seguir mirando a esta guerra en Irán y vamos a ahondar la información con la que abríamos el espacio informativo, el lanzamiento por parte de Irán del misil Khorramshahr 4. Les decíamos que Irán anunciaba el lanzamiento de este misil que impactaba directamente en el corazón de Tel Aviv. Están viendo las imágenes precisamente de este misil, uno de los más pesados por parte de Irán. Se dice, bueno, pues que tenía una carga, tenía una ojiva de 1 tonelada y que tiene un alcance estimado de más o menos unos 2.000 kilómetros. Pero el Khorramshahr no es el único misil que tiene Irán y nosotros vamos a contarles precisamente cuál es la capacidad misilística de Irán y hasta qué punto puede o no aguantar una guerra prolongada. Nos va a contar las claves nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues mira, se está hablando mucho de cómo está el arsenal nuclear de Irán, si es suficiente, si no es suficiente. En cuanto a misiles también se refiere, pues vamos a hablar de esos misiles. Vamos a ver, primero, la primera clave cortita y al pie. Irán tiene dos tipos de misiles, misiles de corto alcance y misiles de medio alcance. ¿En qué se diferencian? Bueno, los misiles de corto alcance están utilizados para una respuesta rápida, una respuesta inmediata, y los de medio alcance lo que buscan es contundencia. Es una respuesta mucho más contundente. Así que vamos a empezar con ese último modelo, porque atención, tenemos los Shahed 136, los Tegil, los Emad y los Shahab 3 junto al Khorramshahr, que tienen un alcance de 2.000 kilómetros. Entrarían aún dentro de estos misiles de medio alcance. El Ghadr 110 con 1.500 kilómetros, el Fatah 1 y 2 con 1.350 y 1.400 kilómetros de alcance. Tendríamos el Hobiyaz con 1.350 kilómetros y finalmente acabaríamos con los misiles de medio alcance con el Desful con 1.000 kilómetros. Como os hemos contado, también hay misiles de corto alcance que lo que buscan es una respuesta rápida. ¿Cuáles son? Estos de aquí a continuación.
Uno, que sería con un alcance de 800 kilómetros. Solfayar, con 700 kilómetros, igual que Ya Ali. Shahab 2, 500 kilómetros. Rad 500, también 500 kilómetros, al igual que Fateh 313, con 500 kilómetros. Y finalmente el Fateh 110, con 300 kilómetros de alcance. De nuevo, en conclusión, dos tipos de misiles que tiene Irán en su poder. Corto alcance para respuestas rápidas y medio alcance para contundencia en estas respuestas. Así que, ahora mismo, aunque la pregunta está en si Irán puede aguantar o no puede aguantar esta ofensiva durante mucho tiempo, Sergio, con lo que cuenta Irán al menos es con este tipo de misiles. Bueno, pues este es el arsenal por parte de Irán, que no está desde luego nada mal. No está nada mal. Y que, bueno, también está creando quebraderos de cabeza en Estados Unidos. Por mucho que Trump dijera que Irán está aplastado, de momento llevamos por el sexto día 6 billones, es el dato. No está Bueno, nada se mal. habló además en la operación del martillo de medianoche, igual, que habían acabado con, en este caso, los recursos nucleares. Han vuelto a decir lo mismo con los misiles y desde luego parece que no es así. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias por este repaso, por este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Sandro, nosotros vamos a seguir mirando precisamente a estos asuntos. Vamos a mirar a este misil Khorramshahr que, al parecer, en las últimas horas ha golpeado el aeropuerto de Ben Gurion, en lo que supone pues un paso más, ¿no?, de este conflicto. Dice Irán que todavía guarda más arsenal. Te quiero preguntar por ello, José Luis, ¿cómo ves este movimiento por parte de Irán? ¿Cómo puede afectar también al curso de esta guerra? Nos hablaba nuestro compañero Sandro de la operación de junio, la operación Martillo de Medianoche, donde Irán, si no me equivoco, ya utilizó también este misil. En efecto, hombre, lo que queda claro es que Irán no ha tenido ningún factor sorpresa con respecto a las amenazas que había recibido. O sea, ha tenido una actitud de defensa, de preparación un poco para ello, y claramente aquellos centros industriales, armamentísticos y oficiales que más o menos podían convertirse en un objetivo claro, visible, y además después de haberse desenredado la red de topos que habían con el tiempo, pues el Mossad había introducido a través de la oposición también iraní, pues en Irán, bueno, pues han podido rescatar o por lo menos crear una red alternativa de nuevos centros industriales, esencialmente en zonas rurales, aprovechar también la difícil orografía del país para ocultarlo en viejas minas, en zonas de montaña, y por tanto poder mantener una producción alternativa que de esta manera, cuando desaparece lo visible, lo que todo es conocido, la red industrial y económica que puede mantener aquello, pueda ser sustituida por esa nueva red, esos nuevos centros industriales, y mantener una producción engañando de esa manera al enemigo, ¿no? También se había pensado en gastar, podemos decir, esos misiles más propios, más endebles, con una difícil situación, que su objetivo, al ser derribados, sería esa saturación, ¿no?, esencialmente de los escudos defensivos, ¿no?, lo cual ha provocado que al poco tiempo, cuando ya se lleva 3-4 días de guerra, rápidamente los escudos defensivos empiezan ya a demandar, bueno, una mayor capacidad de misiles, porque, bueno, pues han derribado lo que tenían que derribar y ahora ya necesitan un nuevo repertorio de misiles para poder sostener y mantener ese escudo, ¿no? Cuando el propio Estados Unidos, bueno, ha tenido, bueno, pues dificultades de mantenimiento de los stocks, por lo que está enviando a Israel, pero previamente había estado enviando también a Ucrania, ¿no? Así que de este modo ahora es cuando puede Irán, en ese segundo golpe, proceder a enviar lo que ya es un poco su armamento, que como ya algunos de nuestros compañeros analistas especializados en este campo pues estaban ya desarrollando, decían, bueno, Irán todavía no ha sacado la parte más valiosa de su arsenal, ¿no? Y algunos quedaban con cara sorprendida, ¿no?, porque estaban esperando a ese desgaste, esa bajada de la guardia de los sistemas defensivos, y ahora entendemos por qué, ¿no? El armamento, podemos decir, más pesado, el que puede provocar pues unas mayores heridas en el ámbito israelí, ahora es cuando está siendo usado, porque la defensa antiaérea ha bajado sus efectivos y por tanto pueden encontrar más fácilmente, bueno, los objetivos que se habían
primado de esa manera y por tanto, bueno, desarrollar y favorecer pues claramente, bueno, pues unos daños que puedan llevar, bueno, a un replanteamiento de la ofensiva que están desarrollando en Irán, ¿no? Para Irán ya es una victoria, como bien han dicho algunos de mis compañeros previamente, el mantenerse en el poder y aguantar un poco los golpes. No espera ganar una guerra que no ha iniciado, pero solo con sostenerse y aguantar de pie los golpes que recibe y poder devolver algunos, ya para Irán ya es una victoria, ¿no? Bueno, pues de momento Irán, que no solo aguanta el tipo, sino que además está golpeando a objetivos ya no solo de sus países vecinos, sino también, sobre todo, de su mayor enemigo, ¿no?, de Israel. Carlos, te quiero preguntar por esto, el lanzamiento de este misil y lo que nos explicaba nuestro compañero Sandro con el arsenal que tiene Irán. Para entendernos, tiene misiles aún más pesados, ¿no? Podría incluso hacer más daño tanto a Israel como a las bases de Estados Unidos en la región. Bueno, lo primero que hay que entender es que Irán es ante todo una potencia militar misilística y se está comportando como efectivamente como una potencia militar al respecto, ¿no? Sucede que, a ver, mientras Occidente, entendiendo por Occidente principalmente Estados Unidos, ha hecho valer su poder, su hegemonía, bueno, ya no tanto actualmente, no estamos en un momento post-hegemónico, si no hubiera tanto desorden, ¿no? Sinónimo de hegemonía es orden y lo que menos existe es eso, pero bueno, poco aparte, ¿no? Ese poder, ¿no? Esa capacidad de imponerle al mundo su voluntad, lo hizo materialmente hablando a partir de los portaaviones, digamos. Esa fue su gran, digamos, arma flotante, ¿no? Su fortaleza, digamos, y prácticamente era inexpugnable y nadie ponía en cuestión esto, incluso era medida, digamos, de poder, ¿no? A ver, ¿qué país? No, Estados Unidos tiene más portaaviones que este país, entonces este país tiene menos, entonces no puede competir, está fuera de rango, pero eso ya ha cambiado completamente, ¿no? Irán se ha preparado por lo menos 40 años de todo esto, que estamos viendo, esperando este escenario, una confrontación directamente con Estados Unidos, ¿no? Esperando ese momento. Y es ahí que ha desarrollado capacidades básicamente misilísticas, no portaaviones, no aviones de combate, que sí también los tiene, pero sobre todo misilística, subsónica e hipersónica. Entonces vemos que se han movilizado los más grandes portaaviones del planeta, ¿no? El Gerald Ford, el Abraham Lincoln, ¿no? Creo que el Gerald Ford estaba en el Caribe, justamente lo llevaron desde Venezuela, desde el Caribe, lo han trasladado hasta Medio Oriente. ¿Con qué intención? Justamente de causar disuasión. Pero resulta que fueron al final disuadidos por la misilística iraní, porque no están lejos, cerca del conflicto, están bastante alejados, ¿no? O sea, ahí nos podemos dar cuenta de que sí surte efecto contundente de disuasión la misilística iraní, y de hecho es la que le está propiciando a Estados Unidos la mayor problemática militar, los mayores daños a sus Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido otro país que le haya causado tantos problemas, más de casi una veintena de bases bombardeadas, bajas civiles, los satélites que tienen Oriente Medio, toda esa tecnología costosísima también ya no sirven para nada. Efectivamente está dando la batalla, ¿no? El logro de Irán es justamente haber respondido, seguir manteniéndose en el poder, porque claro, nosotros no podemos desentender el discurso de la Unión, antestado de la Unión que dio el presidente Trump, previas al ataque contra Irán. Dijo básicamente tres cuestiones, ahí plasmó los tres objetivos con respecto a Irán, que era uno, cambio de régimen, o sea, sacarse a las ayatolas de encima y a toda la cúpula político-militar para imponer un régimen más amigable con Occidente o de subordinado a Occidente, no se logra parecer, no se va. Número dos, limitar las capacidades armamentísticas, misilísticas, especialmente iraníes, que también nos está logrando, porque claro, eso está a solicitud de todo tiene que vincularse esto con Israel, ¿no? O sea, a veces hablamos de Estados Unidos, sí, pero no se puede entender esto si esta ecuación si no incluimos a Israel, efectivamente. De hecho, un poquito, saliéndome un poco del tema, y entre paréntesis, el caso Epstein ha sido el mayor catalizador de esta afrenta contra Irán, porque más allá de lo perverso, satánico y diabólico que puede ser, en sí mismo que podría dar para estudios antropológicos y etcétera, en esencia, el operativo es el mayor o la mayor operación de inteligencia de la que se tenga memoria en el mundo contemporáneo actualmente.
Y desde ahí se ha jaloneado para que, bueno, a Estados Unidos, Donald Trump termine cediendo a los intereses sionistas, del lobby sionista, el Estado profundo, y se vea lo que está haciendo en Irán. Entonces, no se ha cumplido ni el cambio de régimen, está cumpliendo limitar militarmente a Irán, a cumplir tampoco la cuestión nuclear, ¿no? De hecho, Kissinger, sobre todo Kissinger, decía que si nosotros vamos a estar molestando a Irán a ese nivel, vamos a propiciar que todo lo contrario a lo que queremos, vamos a acelerar su programa nuclear. Y de hecho ya hay un nuevo, entiendo que ya se está eligiendo a un nuevo ayatollah, que es un sucesor familiar, línea directa, y se van a suspender las fatuas. ¿Qué son las fatuas? No se entiende a veces en el mundo occidental. Las fatuas son las prohibiciones, digamos, desde la religión, desde lo teológico, a ciertas cuestiones concretas materiales, ¿no? Por mucho tiempo, desde el alto liderazgo iraní se prohibió el desarrollo de armas nucleares, pero ahora entra en suspensión. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí van a, o potencialmente podrían hacerlo, porque, o sea, Irán no es cualquier país, tiene capacidades científicas, tecnológicas, para desarrollar tranquilamente un arma nuclear. Ahora, lo más preocupante para mí es hasta qué punto va a soportar Israel, soportar Estados Unidos, que Irán siga haciéndoles la vida imposible en la región. Por ahí hay analistas que especulan, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo dentro del marco, dentro del panorama, como hipótesis, por lo menos como escenario, el uso de armas estratégicas, ¿no? Armas nucleares, porque así como veo las cosas, yo no creo que con lo convencional no se va a poder hacer nada. Lo que ya Estados Unidos y Israel han hecho, ya no van a poder hacer más. O sea, yo creo que el tope ya llegó los primeros días y más que van a hacer. O sea, está hablando de una invasión terrestre a Irán, o sea, un territorio prácticamente inexpugnable por su geografía, por sus montañas. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, retornando a lo inicial, la misilística iraní ha sido categórica y tiene misiles, una cantidad apabullante que ningún país en la región lo tiene, incluso podría decirse que hasta en Europa han habido que no, efectivamente, ellos están desarrollando misiles que van a llegar hasta Europa. Ya tienen esos misiles, es lo que plantean desde Europa, ¿no? Así que por ahí me quedaría. Precisamente, pendientes de Europa, vamos a seguir mirando a informaciones de última hora. Saben que, bueno, en las últimas horas, en los últimos días, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está siendo también protagonista de la política internacional, de la actualidad internacional, después de este choque con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que el otro día hablaba con Friedrich Merz incluso de un embargo comercial. Decía, bueno, pues que España no se está comportando bien. Se hablaba de si estaba o no cediendo sus bases. En los últimos minutos, en las últimas horas, se filtraban imágenes de aviones que estaban saliendo de las bases, tanto de Rota como de Morón, pero la relación está muy tensa. Ayer Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también venía a decir que los españoles estamos poniendo en peligro la vida de los estadounidenses. En este sentido, tenemos nueva escalada, nuevos mensajes por parte de Donald Trump. Dice el presidente de Estados Unidos que España ha sido hostil a la OTAN. Es el mensaje que está lanzando ahora mismo en una entrevista con el New York Post. Dice Trump, España está siendo hostil a la OTAN, ha sido hostil a la OTAN. Estados Unidos no será un jugador de equipo con España. Pedro Sánchez, que se ha convertido sin duda en la némesis de Donald Trump, también quedándose aislado en Europa. Ya hemos escuchado, por ejemplo, a Giorgia Meloni, que sí que va a ayudar en esta operación contra Irán. Hemos visto a Starmer, que también empieza a recular, cediendo sus bases, ¿no? Como por ejemplo la base de Diego García. Macron también, Francia se hablaba de que iba a empezar a ceder sus bases. España, que bueno, mientras sigue con este tira y afloja sobre si cede o no las bases, sobre si va a ayudar o no a esta guerra, pues sigue enfadando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dice que España ha sido hostil a la OTAN y que Estados Unidos no será un jugador de equipo con España. Pendientes de estos mensajes por parte de Trump en un momento en el que seguimos mirando a más últimas horas importantes. Les contábamos este ataque, ¿no?, contra el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Israel, y tenemos ataques, en este caso en Abu Dhabi. Se reportan varias explosiones, repetidas explosiones en Abu Dhabi, cerca del aeropuerto internacional Zayed, en un contexto de intensos ataques aéreos en los Emiratos Árabes Unidos. Según está informando el diario The Guardian, según empiezan a informar varias agencias internacionales y testigos en la región, hay fuertes explosiones y estruendos que continúan escuchándose en Abu Dhabi y en otras áreas del Golfo, en medio de una escalada militar en Oriente Medio. Esta oleada de explosiones
forma parte de una serie de ataques con misiles y con drones que han impactado a los Emiratos. Las autoridades están interceptando decenas de misiles y drones lanzados contra su territorio en los últimos días. En este contexto se habla de una alerta de emergencia de misiles que emitía Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, hace prácticamente media hora, y la última información habla de repetidas explosiones, fuertes explosiones que están escuchándose en estos momentos, como decimos, en el aeropuerto internacional Zayed, en Abu Dhabi. Vamos a seguir de cerca esta información, esta última hora, en un momento pues marcado precisamente por esto, ¿no? Por estos ataques y esta escalada que se vive en Oriente Medio. Santiago, te quiero preguntar por el uso de este misil Khorramshahr 4 y sobre todo lo que se está constatando, ¿no? Cómo el conflicto empieza a descontrolarse. Bueno, todos los conflictos se descontrolan a partir de un punto de ebullición en el cual el armamento utilizado, la disposición para utilizarlo y la respuesta a ese armamento pues se descontrola porque es así. De todas maneras, yo creo que ahora mismo, por lo menos para Irán, diría, el arma más vamos a decirlo así, el arma más difícil de controlar de los iraníes por parte de Estados Unidos y de Israel no es tecnocientífico, no es tecnológico, que también creo que hay que reconocer que el ejército iraní está bien preparado para este tipo de eventualidades y seguramente se ha estado preparando bien durante mucho tiempo, a pesar de que, digamos que a nivel militar, quizás desde la perspectiva iraní se pueda considerar, claro que esto es cuestión esto seguro que es un debate interno de ellos, la fatwa famosa de Ali Khamenei, en la que decía que no había que usar armamento nuclear y que condenaba el uso de armamento nuclear, pues seguramente muchos iraníes se estén arrepintiendo ya mismo, porque quizás si hubieran tenido ese armamento nuclear jamás hubiera ocurrido el ataque a su territorio por parte de Estados Unidos e Israel. Decía que, sin embargo, el arma más potente y más difícil de controlar por parte de los que han atacado a Irán no sea tecnocientífica, sino que sea, vamos a decirlo así, cultural, antropológico-cultural. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al martiriologio y a la idea de trascendencia tanto religiosa como civilizatoria que tiene Irán. Y me explico. Mientras el ejército israelí está bien preparado, el ejército israelí, tanto a nivel de armamento como de entrenamiento como de motivación, tiene a muchos de sus soldados y particularmente a las mujeres haciendo vídeos en TikTok, mostrando pues lo hermosos que son y lo bien que se comportan, y haciendo algo muy parecido también en Estados Unidos. El ejército iraní es un ejército que, al igual que su líder supremo hasta hace nada, Ali Khamenei, no tiene ningún miedo a la muerte y al mismo tiempo están impulsados por una idea de trascendencia espiritual de la que carecen Estados Unidos e Israel, salvo ciertas élites religiosas que influyen en las élites político-económicas, y que no es muy común en las democracias liberales. Y claro, la cuestión es cómo vences, cómo acabas con una nación entera de 97 millones de habitantes, donde buena parte de la misma, y particularmente sus soldados, sus militares, no solo están bien entrenados y bien equipados a nivel tecnocientífico, sino que además no tienen miedo a la muerte y no tienen miedo a ser mártires, sino que incluso eso puede ser una de sus mayores armas para combatir. Y cuidado, que cuando digo mártir no me refiero a el típico yihadista suicida del Islam suní que podemos encontrar en Al-Qaeda o el Estado Islámico. No están dispuestos a matarse, pero sí están dispuestos a morir, y al mismo tiempo lo hacen porque han encomendado su alma a una idea espiritual. Con la idea de trascendencia no me refiero solo a temas espirituales y religiosos, es decir, hay movimientos históricos recientes de gran impacto contemporáneo, como el comunismo, que también tiene su idea de trascendencia, aunque sea una trascendencia hacia futuro, hacia una sociedad ideal y desde una perspectiva materialista y atea, a la cual se va a llegar sí o sí, pero primero hay que vencer a los enemigos que tratan de evitar esa revolución. Esa idea de trascendencia estuvo muy presente en los bolcheviques, estuvo muy presente en Mao Zedong y su Partido Comunista Chino, y estuvo muy presente en la guerra de Vietnam por la gente de Ho Chi Minh, por no hablar de otros ámbitos como el Juche de Corea del Norte. Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque, sin lugar a dudas, Israel y los Estados Unidos de Norteamérica seguramente tengan un armamento
y una tecnociencia militar mucho más avanzada, desarrollada, que la que puedan tener los iraníes. Sin menosprecio de la que tengan los iraníes y, por supuesto, sin menosprecio de la ayuda logística, tecnológica, por lo menos en lo que a geolocalización y asesoramiento tecnológico le estén dando Rusia y China a Irán, que sin duda esto está ocurriendo. Pero el arma más poderosa de Irán no es esa. El arma más poderosa de Irán es un arma de la cual carecen Estados Unidos e Israel y ante la cual poco pueden hacer para minarla, salvo desarrollar algún tipo de terror y de humillación a Irán que todavía no han logrado desarrollar. Esto es como un equipo de fútbol. Cuando el equipo está motivado, gana los trofeos sin ningún tipo de problema. E insisto, para Irán ganar ya es, lo vuelvo a repetir, resistir y no verse destrozados. Y eso para Estados Unidos y para Israel ya es una derrota. Si además están motivados trascendentalmente, no hay bomba, o sea, no hay misil que pueda acabar con eso. Eso sí, tendrían que destrozarles mucho para poder conseguirlo. Pero de momento no creo que lo consigan. Bueno, pues esperando a ver cómo transcurre esta guerra, cómo transcurre este conflicto, nosotros vamos a mirar también a cómo está afectando a los mercados. Empezamos a tener fuertes caídas para Wall Street con el petróleo que empieza a dispararse. Tenemos al petróleo ahora mismo subiendo un 5,5%, precisamente bueno, pues a tenor de estas tensiones en el Golfo Pérsico, estos ataques que les contábamos en Abu Dhabi, esta tensión con Azerbaiyán, el West Texas Intermediate viene subiendo más de un 5,5% hasta los $78,77. Mientras tanto, vamos a mirar también al Brent, que viene subiendo un 3,6%, cotizando en $84,33 por barril. En lo que refiere a los mercados, empezamos a ver fuertes caídas, sobre todo para los principales índices en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el S&P 500, que pierde medio punto porcentual, 0,55% hasta los 6.831 puntos. El Nasdaq también empieza a caer, un 0,26%, se deja ahora mismo 64 puntos, ya 70, está en el entorno de los 25.000 enteros. Ahora mismo el Nasdaq cotizando en 25.022 puntos, mientras que la mirada está sobre todo en el Dow Jones. Van a ver ustedes enseguida este gráfico que pierde ya más de 600 puntos, se deja un 1,28% hasta los 48.114 enteros, caídas de 647 puntos en el Dow Jones, que bueno, pues empieza también a sufrir los golpes de esta guerra que tiene visos de prolongarse más de lo esperado. Precisamente vamos a hablar de esto, José Luis. Me gustaría preguntarte por esta información de Político que habla de que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, empieza a hablar o empieza a pedir hasta 100 días a los militares. O sea, la estimación de 3 o 4 semanas que ponían encima de la mesa Trump o Hegseth empieza a quedarse corta y ya se habla de al menos 100 días de conflicto. Las estimaciones hablan de septiembre, es decir, prácticamente pegado a las elecciones de noviembre. No puede ser la última baza de Trump, ¿no? Si sale bien parado, pues igual le ayuda en las elecciones, pero si sale mal, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, puede ser quizás la tumba de Donald Trump, la tumba política, ¿no?, de los republicanos. Ahí está, como bien has dicho, previamente ya hablábamos de que Israel tiene elecciones parlamentarias en octubre, Estados Unidos las tiene en noviembre y por tanto, bueno, pues un asunto tan complicado como iniciar una guerra con Irán, pues tenía que ser un poder destructivo muy fuerte y además, bueno, pues rápido para poderlo vender rápidamente como una victoria y esencialmente, pues ya que fuera el gran punto, el gran aldabonazo para, bueno, pues venderlo como el efecto determinante para una victoria política a nivel de las elecciones, ¿no? Netanyahu de esa manera conseguiría ya su mutación de ser un político corrupto en uno de los grandes hombres casi detrás de Ben Gurión como creador del Estado de Israel, ¿no? Como el gran hombre que ha creado el gran Israel después de la fundación del Estado Nacional Hebreo y Donald Trump, bueno, pues como el presidente que logró hacerlo y que ha vuelto otra vez a recuperar esa política de la porra del cual estaban muy orgullosos los presidentes estadounidenses un poco del siglo XIX. Como bien hemos dicho,
pues muchos de los que estamos aquí previamente, Irán no es Venezuela, o sea, la complejidad es muy distinta. Hace un momento Santiago nos hablaba de esa visión antropológica y religiosa que tiene el pueblo iraní desde hace un tiempo y que durante décadas ahora se ha ido potenciando, incrementando, y que lo vemos en el propio ejemplo de, bueno, del guía supremo chií, que con 86 años y con un cáncer avanzado que iba a durar poco tiempo, ya su mejor entrega era servir de ejemplo a su pueblo, dejarse ya, pues bueno, que le dieran esa categoría de mártir, volatilizándolo, y entonces precisamente le han dado lo que él quería, ¿no? El ejemplo para su pueblo, cuando a israelíes y estadounidenses más les hubiera convenido que el líder religioso de los iraníes, bueno, pues hubiese fallecido de muerte natural un poco en ese ámbito, ¿no? O sea, lo que está claro es que se ha iniciado una guerra que se pretendía, por la decapitación de su élite dirigente, bueno, que podía provocar el contexto necesario para una caída entre la oposición interna y los movimientos secesionistas de la periferia, el declive del régimen, y que esa información de los servicios de inteligencia o cocinados por los servicios de inteligencia israelíes, pues claramente pues estaban mal preparados, quizá adrede, para iniciar, favorecer una intervención israelí con apoyo estadounidense, como es la que se ha desarrollado, que era lo que querían expresamente los israelíes. Ahora claramente se ven los estadounidenses metidos no en un conflicto menor que podría desarrollarse en 2 semanas, como más o menos se planteaban, bueno, 2 o 3 semanas es lo que más se puede durar con los stocks que tenemos de recursos energéticos, con el estrecho de Hormuz cerrado, rápidamente se abrirán porque el nivel de influencia, de presión que van a tener todos los países, incluso la propia República Popular China, va a obligar a los iraníes, bueno, pues a tener que pedir una claudicación ante esta situación. Bueno, pues la situación, como vemos, no es así. El planteamiento de largo plazo de los militares estadounidenses ya se están adaptando a una nueva realidad, una guerra larga, y esto ya motiva pues que claramente pues los países vecinos van a tener que adaptarse a unas nuevas circunstancias, los que somos clientes de ese petróleo a unas nuevas circunstancias que muchos recuerdan la crisis del 73 por el aumento de los productos energéticos, y que claramente irán ahora con una guerra a largo plazo, donde sí tienen ellos una capacidad de pérdidas humanas, pues cada vez se va a ir acrecentando ese nacionalismo a costa precisamente de una oposición que cada vez va a ser vista más como una traición, como una colaboración con el enemigo, cuando ya se ha superado la barrera de los 1000 muertos, entre gran parte de ellos población civil, y por tanto incluso las comunidades minoritarias van a tener mucho problema en poder, bueno, activar a sus grupos cuando ven, bueno, pues que el régimen es más sólido de lo que aún parecía, ¿no? Y el principal problema que va a tener Donald Trump con unas elecciones a corto plazo es que gran parte del personal profesional de las Fuerzas Armadas estadounidenses que van allí, según con ese tiempo vaya incrementándose el número de bajas, por ahora es claramente muy inferior, es perfectamente aguantable, pero ya en una guerra a largo plazo donde puede subir el número de bajas, la mayoría de los muertos pertenecen un poco al ámbito MAGA de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿quién se va a formar parte, a tomar servicio por los Estados Unidos en su ejército? Habitualmente personas que pertenecen a ese ambiente cultural MAGA, del cual pues el Partido Republicano ha sabido tener ese soporte social preferente, ¿no? Y que votaron a Trump precisamente por su discurso pacifista, recordemos. Kamala Harris era la belicista. Así que esa traición al discurso electoral que ha desarrollado Donald Trump le puede pedir cuentas, porque su propio electorado no está dispuesto a que se cumpla el punto electoral del Partido Demócrata a costa de la sangre de los jóvenes de las familias que han votado al Partido Republicano. Entonces ahí tenemos pues un análisis de lo que puede suceder en noviembre, que los propios sectores más duros del Partido Republicano
quieran darle un aviso a un Donald Trump que está cumpliendo el programa electoral del Partido Demócrata. Lo mismo te quiero plantear, Carlos, ¿cómo estás viendo estos mensajes por parte del CENCOM y cómo podría afectar a Donald Trump una guerra de 100 días, una guerra que se podría extender como mínimo hasta septiembre? Claro, eso parece que no estaba en los planes de nadie, ¿no? De ninguno. Bueno, como dije hace un momento, ¿no? Mi primera intervención, Irán se ha preparado para este momento durante décadas. La doctrina militar de Irán es completamente distinta a la que maneja Occidente, que como habíamos dicho está acostumbrado a guerras cortas, bombardeos masivos, decapitación de liderazgos e imponer capitulaciones, ¿no? Bueno, eso no se va a ver en esta ocasión. Con ese modelo de guerra que tienen actualmente van a tener un gran problema porque Irán tiene esa, y no solamente así, comentó Santiago, la principal fortaleza de Irán es su fe, es su idea de trascendencia que solamente es, digamos, que supera la cuestión meramente individual, no es superindividual. Para ellos, inmolarse en batalla, el martirio es un honor y es un requisito para ellos comer, en su visión de ellos, ¿no? O sea, morir en combate es la puerta de entrada al cielo para comer cordero con Alá, o sea, es un privilegio, ¿no? Contra esta visión del mundo, ¿qué puede hacer Occidente? ¿Qué puedan hacer los soldados estadounidenses? Bueno, Israel también tiene una visión teológica, por lo menos el sionismo, no podemos decir que no la tiene. Ellos entienden, por otro lado, que Netanyahu es el último primer ministro y que luego vendrá el Mesías, según su perspectiva, ¿no? O sea, estamos ante visiones escatológicas del mundo en el Medio Oriente, donde definitivamente los tiempos se entienden de manera muy distinta como se entiende en Occidente. Mientras para Estados Unidos 100 días es de repente mucho, y como bien menciona Sergio, inesperado, para Irán el tiempo no transcurre de la misma manera. O sea, la resistencia, el hecho mismo de que no se haya desarmado el gobierno, de que no haya habido cambio de régimen, de que siga la voluntad de combate, de que persista justamente no solamente de resistencia, sino también de ataque, ¿no? Una cosa es solo resistir y otra cosa es ser ofensivo al mismo tiempo. Los dos requisitos se están cumpliendo en Irán y definitivamente esto no va a terminar, o sea, cuando lo quiere Estados Unidos, ¿no? Al final de cuentas son los iraníes los que van a tener la última palabra. Al final de cuentas, cuando esto acontezca, se siga desarrollando de esta manera que estamos viendo, vamos a ver mayor implicancia de las potencias revisionistas, ¿no? De momento Rusia y China lo están haciendo de una manera indirecta, solapada, digamos, pero no pueden eludir la responsabilidad que tienen en todo esto, porque definitivamente ellos son los siguientes, ¿no? Ya está escalando esto de una manera regional, eso estaba previsto, pero dado los cortes de suministro energético a escala global, el alza de precios a nivel mundial, esto puede desencadenarse en algo más que solamente regional. Bueno, pues veremos cómo escala este conflicto, hasta dónde llega esta guerra, si se convierte o no en regional y sobre todo hasta qué punto llegan a involucrarse también otros países. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Santiago, José Luis, Carlos, muchísimas gracias. Un placer, muy buena tarde.